El día de hoy me da muchísimo gusto estar con el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en la coyuntura actual, en la relación de México con muchos otros países. Vamos a empezar con la relación de Estados Unidos, que quizá es la más importante. Se están cumpliendo 200 años de la relación, de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. ¿Cómo va esta relación? La relación va bien. Yo creo que hemos ido construyendo como un entramado de una arquitectura cada vez mejor en la relación bilateral, porque hay que recordar que hay una gran asimetría. Entonces, el reto es cómo te integras económicamente más y mejor, y al mismo tiempo cómo mantienes la independencia de la política exterior y de nuestra soberanía en la relación. Es un dilema complejo, no todos los países lo tienen. Es de los pocos países que tenemos ese dilema. Tienes que hacer una arquitectura que permita que sea predecible el camino para resolver los diferentes entre México y Estados Unidos y garantizar la reciprocidad, o sea, que las prioridades de México sí cuenten y sean tomadas en cuenta. ¿Qué avances veo yo en esa línea? Bueno, que tengas la posibilidad de resolver los diferendos en materia comercial por paneles es un buen tema. Que tengas un entendimiento bicentenario en seguridad, que tengas metas, planes de acción. En resumen, el diálogo económico de alto nivel, que es tener una visión común respecto al futuro, porque hay un estrés geopolítico en el mundo, entonces eso nos ha también acercado mucho en los últimos años. Y yo diría que entonces estamos en un buen escenario, en un buen periodo en la relación entre los dos países. Tenemos en enero la cumbre de América del Norte, va a venir el presidente Biden y Trudeau. Entonces es el tono en el que estamos ahorita, mucho mejor al que teníamos en 2019. Bueno, pero también es un momento complicado, hay muchísimas controversias con todo el tratado del TEMEC, ahora el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, sobre todo en temas energéticos y agropecuarios, ¿no? Vas a tener diferencias sí o sí, porque la relación entre México y Estados Unidos es tan amplia en economía y en comercio, en inversión, en muchas cosas, migración, que vas a tener políticas distintas. Por ejemplo, Estados Unidos quería poner un incentivo a los vehículos eléctricos que se hagan en Estados Unidos, lo cual pondría en desventaja a nuestra industria. O quería cambiar la interpretación de las reglas de origen para la industria automotriz para crear una desventaja para México. Eso siempre va a existir. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues ya se instituyó el sistema de paneles. Estados Unidos nunca admitió eso. En la anterior NAFTA no hubo paneles. Hoy tenemos varios paneles. Entonces, ¿quiere decir que tienes diferencias porque hay paneles? A ver, no. platícame cómo funcionan los paneles. El panel... A ver, ¿por qué es importante el panel? ¿Cómo era antes? ¿No le parece a Estados Unidos algo? Te aplica un arancel. Y ahí vas a Washington a negociar el arancel. O te certifica tus esfuerzos de seguridad y dice unilateralmente, no estás haciendo lo que yo digo. Hoy en día, el panel lo que te permite que es que si hay un diferendo, puedas tener consultas, un proceso de diálogo, y al final, si no te pones de acuerdo, te vas a una tercería. Entonces quiere decir que una economía que vale 20 veces más que tú, tiene el mismo peso en la mesa que tú. O sea, te dan 19 de saque. Entonces los dos pesamos lo mismo. En el arancel no, era unilateral. Entonces, el sistema de paneles en sí es una ventaja para México. ¿Que va a haber paneles? Sí o sí va a haber. Hay que acostumbrarnos a que va a haber paneles. O sea, la idea no es que no haya ninguna diferencia, sino cómo se resuelven las que van a haber. Entonces, tradicionalmente se decía, no queremos ninguna diferencia. Bueno, eso quiere decir, si no vas a haber diferencias, es todo. Sí, 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 sí. Pero si tú quieres defender tus intereses, pues sí va a haber diferencias. Entonces, el sistema de paneles es un buen sistema. Ahora tienes de reglas de origen, promovido por México y Canadá. Sobre medidas en materia de política energética, no toda la política energética, sino algunas medidas específicas, una consulta que puede derivar en un panel, a lo mejor no, porque llegamos a un acuerdo antes. No hay panel sobre productos agropecuarios, todavía, eso no hay. Es una solicitud de algunas gentes en Estados Unidos. En México también hay una solicitud de un panel por parte de los camioneros y transportistas porque no los dejan entrar a Estados Unidos. Entonces vamos a ver si lo podemos resolver antes de que lleguemos a un panel, porque es una condición claramente desventajosa para uno de los integrantes del mercado común o del Tratado de Libre Comercio entre los tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, no hay que preocuparnos de que haya un panel, porque antes era unilateral. Quiere decir que, bueno, pues esas diferencias tienen cómo resolverse. ¿Cuál es el incentivo del panel? Y termino esto, que llegues a un acuerdo, porque el panel es un juego suma cero. Nos vamos a un panel, perfecto. Quiere decir que puedo perder todo.
prefiero a lo mejor llegar a un acuerdo en donde me cueste 25%, pero no 100%, ¿no? Entonces, el incentivo del mecanismo arbitral... Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Sí, el incentivo implícito de un organismo arbitral es que llegues a un acuerdo. A ver, hay un tema muy importante. México, bueno, a través de la Cancillería demandó a las armerías en los Estados Unidos porque estaban inundando de armas México. Platícame un poco esto y luego quiero llegar a la nueva ley que ha interpuesto el presidente Biden para que los traficantes de armas en los Estados Unidos paguen. Para México es clave reducir el flujo de armas que tenemos, porque si no, no podemos reducir la violencia. Yo creo que es casi imposible. Toda la evidencia te dice eso. Estados Unidos es mucho más violento que Europa Occidental porque hay armas en cada esquina. Entonces, Indonesia, que tiene 260 millones de habitantes, el doble del nuestro, tiene 0.02 homicidios por cada 1000 habitantes. Le pregunté a la canciller en una reunión de cancilleres y me dijo, eso es porque no tenemos armas aquí. Aquí no hay armas, porque somos una isla. Bueno, 17,000 islas, pero podemos controlar que no. Y ustedes, pues sí tienen armas. Regresando. Tenemos que reducir el número de armas, sí o sí. La mayor parte de las armas que se aseguran en México son en la frontera. ¿Por qué? Porque hay retenes. Entonces pasa un camión, pasa un coche y dice, a ver, el otro día en Sonora el ejército detuvo un camión de redilas con armas suficientes para 8 batallones del ejército. Granadas, lanzacohetes, lo que tú quieras, lanzacohetes ya cortos para tirar helicópteros. Bueno, entonces, ¿qué le decimos a Estados Unidos? Las Barrett famosas, que además son dificilísimas de operar, que ya el crimen organizado se puede operar estas cosas. Las Barrett son de 50. Eso quiere decir que pueden perforar estas paredes de concreto. Entonces, tienen una gran disponibilidad de armas. Entonces, ¿qué queremos que se haga? ¿O qué le planteamos a Estados Unidos? Son dos cosas diferentes. Una, que ponga control en la salida a México. Ahorita decomisan 355 armas al año, no llegan a una al día. Cuando tú tienes acá 50,000 aseguradas. Entonces, ¿cómo? 50,000 a 355. Entonces, que hagan un esfuerzo, y además la mayor parte de las armas se venden en 10 condados. O sea, es un esfuerzo chiquito. Pero además de todo, puede cualquiera ir a comprar armas. Aquí el tema es la gran cantidad de armas cuando se compran al mayoría también, ¿no? Te la voy a decir. Compran hasta por internet. Bueno, a ver, a mí me impresiona. Te piden, por ejemplo, no puedes tomar hasta los 21 años, pero sí puedes comprar un arma a los 18. No, es más fácil comprar un arma de alto calibre que para un menor de edad que una cerveza. Sí es. Pero entonces presentamos también la demanda contra la industria. Esto es la segunda demanda a la que estoy hablando, que tiene que ver con el que vende armas, porque son 10 condados y son muy pocas empresas. Entonces tú llegas a una empresa, a una armería, le dices, oye, ¿tú por qué has vendido en México 3,000 de las armas que hemos detenido allá? En todo tipo de delitos. ¿A quién se la vendes? ¿Qué o sea, tú estás consciente de eso, porque eso de que no sabes, 3,000 armas, o sea, tú vendes al día ¿cuántas armas? 10, 15 armas al día, cuando tu país decomisa ni una. Bueno, nada más tú, en una tienda. Entonces, obvio es que están vinculados al tráfico de armas. Por eso estamos aplicando la nueva ley de Estados Unidos y presentamos en Arizona, que es donde tengo los mayor número, presentamos esa demanda, es la segunda. La primera es contra la industria de armamentos en Boston, porque tienen una serie de armas que claramente van al mercado de narcotraficantes. O sea, ya tienen inscripciones, ya están hechas para ese mercado, ellos lo saben. Y es un mercado que vale millones de dólares y cada año crece y crece y crece. Entonces tiene Colt, tiene su serie para los narcos, Smith & Wesson ya andan las mismas. Entonces demandamos a la industria de armamentos diciendo, me estás creando un daño en mi país, porque esas armas son para mexicanos y tú lo sabes, o colombianos, o todos los que están involucrados en este tipo de operaciones. La nueva ley que acaba de pasar, que propuesta por el presidente Joe Biden, es muy interesante porque lo que dice es ya los traficantes de drogas, a los traficantes de armas. La nueva ley que acaba de presentar el presidente Joe Biden es muy importante en el Congreso. Ya pasó porque ya se está deteniendo y ya se puede ir en contra, creo que son 20 años de prisión, a los traficantes de armas en los Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos hay una ley increíble en el sentido que no lo puedes creer, de que protegen o le dan inmunidad a la industria de armamentos. Entonces lo que hizo el presidente Biden es presentar una ley que lo que lleva es que quien trafique con armas tenga una sanción. Eso nos abrió la puerta para la demanda que acabamos de presentar en Arizona, que es para el tráfico de armas. Entonces queremos detener, y si no detener, bueno, reducir sustancialmente ese flujo,
para que empiece a reducirse más rápidamente la violencia en México. Ese es el objetivo. Está íntimamente vinculado uno al otro. A ver, pero también hay un tema que te podrían decir los norteamericanos con toda la razón. Sí, pues nosotros llegan armas a México, pero nosotros están inundándonos de drogas, principalmente de drogas sintéticas, donde tienen más de 120,000 muertos al año. Bueno, con todo respeto, la pandemia de fentanilo la crearon ellos. Y tú podías comprar fentanilo, que se desarrolla en 1959. Lo sintetizó un genio belga que se apellidaba Janssen. ¿Para qué hizo el fentanilo? Para operaciones. La obsesión de Janssen era el manejo del dolor. Y lo diseñó para operaciones muy complejas, de 7 a 8 horas. O sea, lo que llamamos sueño profundo. Por ejemplo, una operación a corazón abierto necesitas usar fentanilo. Fue un gran cambio, se usó desde todos los 60, 70, 80 y a fines de los 90. Se usó para esto. A fines de los 90, una empresa farmacéutica de Estados Unidos que se llama Purdue pide permiso a FDA con un estudio fake que dice que el fentanilo no es adictivo. Pide permiso para empezar a usar las pastillitas azules de fentanilo para cáncer, dolor de cáncer. Y le dan el permiso, como alternativa a la morfina y otras cosas, otros opiáceos. Bueno, pero también hay un tema que es gravísimo y que es importantísimo. Las nuevas anestesias, que son las que te permiten que tengas una operación con cero riesgo, que te vaya muy bien, todas las que te han anestesiado, sí, tienen fentanilo. Aquí el tema es el control del medicamento. Sí, pero ¿cómo se legal creó, cómo se creó y el la medicamento pandemia? ilegal? ¿Quién creó la pandemia? Esa es la pregunta que me estás haciendo. Y si le toca a México esa culpa, no. Purdue saca el permiso y se va de cáncer, que fue un negocio de 2.5 billones de dólares al año, estás hablando de mucho dinero, y se pasan a analgésico general porque no era adictivo. Y esto llega hasta el periodo de Obama, y en el periodo de Obama se asustan por los muertos, y entonces lo prohíben. La prohibición de fentanilo, antes lo podías comprar en Walgreens, en las esquinas. La prohibición del fentanilo es cuando rebasan las muertes, y es obvio. Entonces, ¿qué le piden a México? Controla los precursores químicos que entran a tu país, que producen esto que nosotros generamos, esta pandemia que nosotros creamos. Todo lo que estamos diciendo es perfecto, nosotros nos interesa actuar en contra de esto, perfecto, por eso la Marina toma el control de los puertos, se están tomando acciones. México está siendo más efectivo que ellos en desmantelar laboratorios, todo. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero queremos que ellos trabajen lo de antes. Es dificilísimo, porque esto del fentanilo lo haces ya en una cocina, no huele, no nada. Debías de ver lo que son los laboratorios, hombre. Son unos tambos así horribles. Es un desastre. Bueno, eso hay que cambiarle el nombre, no tiene nada de laboratorio. Es decir, prohíbes el fentanilo y entonces ahora la gente que ya era adicta está consumiendo el fentanilo en el mercado negro, ni sabe qué se está metiendo, pues por eso se mueren. Y que con un poquitito más de dosis te mueres. Ahora, nosotros lo que planteamos es que tenemos que usar sustancias alternas que no te maten. Bueno, pero lo que voy es, ok, se tomaron esas medidas, Marina está tomando control. También de COFEPRIS. Y México está haciendo un gran trabajo, la COFEPRIS también, incluso nos lo dijeron ahora en Washington. Y nosotros, ¿qué les decimos? Ok, el quid pro quo. Yo te ayudo en eso, tú ayúdame con las armas. No, es que para mí es muy difícil, pero para mí también. Y si la base de la relación se debe basar en reciprocidad, no nada más lo que a ti te interesa. A mí me interesa que tus armas no estén en mi país, porque no hay homicidio, feminicidio, acto delictivo brutal, asesinato de personas en Guanajuato, donde tú quieras, en San José de Gracia, todas esas cosas, que no sean armas producidas en tu país. Entonces sí, hay una corresponsabilidad, entonces actuamos en el mismo nivel los dos, pero no nada más lo que a ti te interesa. Narcotráfico. A ellos les interesa sin duda las extradiciones. Platicaba con el embajador Ken Salazar, que están trabajando muy bien en las extradiciones, pero estará ahí la extradición de Caro Quintero. A ver, las extradiciones nosotros en lo que va del sexenio les hemos pedido 3, resolvieron ya una, César Duarte. Espero que las otras 2 me dé tiempo el sexenio. Ellos nos han pedido, ¿qué será? Casi 40. México ha sido de lo más efectivo en las extradiciones. Ahora bien, Caro Quintero, ¿por qué no se los puedo extraditar rápido? Porque hay un procedimiento legal en curso. Si no le puedes hablar a un juez y dice, oye, mañana se va. No, espérate, hay un procedimiento. Entonces, pues ya se ingresó la solicitud de ellos y está en curso, ¿no? Legalmente, yo espero que eso se resuelva. Pero no es nada más las extradiciones. O sea, hay otra cosa que tenemos que resolver entre México y Estados Unidos. En la última reunión también se los puse sobre la mesa. Es decir, a ver, ustedes están liberalizando el consumo. O sea, hay 21 estados de la Unión
con diferentes fórmulas, ya es posible consumir marihuana. Y un estado que es Oregón, ya puedes tener drogas duras, por ejemplo, cocaína. Entonces, pues pónganse de acuerdo, porque por un lado me estás diciendo, necesitamos esto, y por el otro lado tienes una liberalización en tu país, porque lo que la gente está concluyendo es que tu guerra contra las drogas no funciona. Entonces, necesitamos alinear las políticas porque estamos como muy desordenados. Pero es que esta relación entre México y Estados Unidos es indivisible. Vamos rapidísimo con el tema de migración y después otras dos preguntitas porque ya nos viene el tiempo encima. ¿Cómo no? Migración, rapidísimo. Migración va a seguir siendo un super tema, te voy a decir, porque Estados Unidos crece demográficamente 0.4. Va a llegar a 0.3, 0.2 y probablemente, no sé si llegan a 0, pero a lo mejor. Entonces, ¿eso qué significa? Que para que crezca la economía de Estados Unidos, requieres cada año 2 millones de personas de fuera o más. Ahora, entonces Estados Unidos tiene dos opciones. Una, hacerlo como lo está haciendo ahorita, que es, no quiero que vengas, pero sí ven. Porque y quédense en México. Persona que llegue, no, a Estados Unidos, persona que llegue. No, pero todos esos migrantes que vienen los dejan en México en lo que les dan asilo. No, pero no es cierto eso, ¿no? eso es mucho mito. Mira, cada año pasan a Estados Unidos 2 millones de migrantes. Cuando el juez de Estados Unidos dijo, el MPP, que es este que si pides asilo, vienes a México a esperar, suspendió el programa, hicimos el padrón de cuántos había en México, eran 12,000. Sí, pasan 2 millones, ¿salen? 2 millones. Bueno, ¿por qué pasan? Pasan porque les das trabajo, pasan porque los necesitas y pasan porque ellos lo necesitan. Es un periplo para la gente tremendo, todo eso. Se podría hacer de otra forma. ¿Cuál podría ser la otra forma? Porque yo al año voy a traer 2 millones de gente, esas son mis reglas, esos son los procedimientos, y no tienes que andar haciendo el calvario, porque ahorita es por el mercado negro, ¿no? Entonces, como está prohibido. Y el mercado negro lo maneja el crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, entonces, lo que le estamos diciendo es, si de todas maneras va a suceder, ¿por qué no lo haces de otra manera? Claro, yo no le voy a dictar su política, ¿no? Pero es lo que pensamos nosotros. Se hizo un poquito ahora con los venezolanos, que dieron permisos humanitarios. ¿Y qué pasó? Se desplomó el flujo irregular. ¿Por qué? Porque si yo tengo una vía de llenar un internet y me vas a aceptar en tu país, ¿por qué me voy a ir a arriesgar a mi familia y a mi vida? Entonces, ojalá pueda eso transitar hacia allá. Mientras no transite, nosotros pues tenemos que, o sea, estamos en una situación muy compleja porque los traficantes que trafican toda esta necesidad, les piden que no se documenten y que no te notifiquen que están en tu país. Entonces no sabemos que están aquí. No traen documentos, los arriesgan a un grado superlativo, los tratan en condiciones totalmente infrahumanas, corren riesgos impresionantes y entonces eso no lo vamos a poder modificar si no se cambia la regla. Por eso es tan importante para México. Esa es la postura que tenemos. La relación... No se va a detener, ¿eh? Bueno, ¿México interviene o no interviene? Porque, por ejemplo, no felicitamos al presidente Biden cuando gana hasta... Sí lo felicitamos, pero había un debate electoral importante. O sea, no es que no lo felicites. Ahí el debate no era si felicitarlo o no, porque sí lo felicitamos, sino que había una contienda tremenda. Sí, pero tiempo después sí. Por eso, entonces lo que se dijo es, cuando hay una contienda, un debate, un pleito, te esperas a la resolución legal. Cuando no hay ningún pleito, o sea, ya todo el mundo sale, ganó este, pues ya lo reconocí. No es tanto reconocimiento, sino la felicitación, porque México no reconoce expresamente. Entonces, con Biden había un pleito, entonces dijimos, esperamos a que legalmente se diga. Ya cuando se les dijo, se le dio la felicitación. Y con Perú, rapidísimo antes de terminar, porque esto sé que es importantísimo, ahorita que me hablas de la crisis sanitaria, Marcelo Ebrard, de alguna manera gestionaste de una manera muy importante las vacunas para que hubiera vacunas en este país. Platícame rapidísimo porque ya me están a punto de cortar. Bueno, el gran problema estratégico es que México dejó de tener capacidad de producir vacunas. Fue una decisión equivocada, pero en fin, en su época, hace 30 años. Y entonces había que conseguirlas fuera. Y fuera, lo primero que vimos es, Estados Unidos dijo, no te voy a compartir vacunas hasta que yo termine. Y lo mismo otros países del mundo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues movernos directamente con las empresas. Me fui hasta Rusia para ver lo de la Sputnik. Fui a los laboratorios, fui a verlos. Fui a ver... Tu subsecretaria fue a China, en la época más densa de la Marta se la pandemia. Armó un puente aéreo con China pero ahí no eran vacunas, ahí era todo el equipo que necesitabas para cubrebocas, todo y luego ya de vacunas fue que traer a México a CanSino, que fue la empresa que empezó a producir aquí. Y luego COVAX, en fin. Fue
un esfuerzo gigantesco, también el acuerdo con AstraZeneca para producir en México vacunas, para traer a México las vacunas y producirlas aquí, y lo logramos. De hecho, Pfizer, el primer envío que hace de Europa, que se hizo en diciembre del 23 de diciembre, fue el primer país de América Latina que recibió. Y nos metimos de cabeza en eso. Marta fue clave, a ella le debemos el equipo y las vacunas en buena medida, sin duda. Y los embajadores en varios países, las embajadoras. Y muy difícil porque llegabas y ya sabes, pues vas a todos los países, ¿no? Todos los países buscando lo mismo. Y todo el mundo peleándose. Y una lección muy importante, si nosotros no desarrollamos nuestra propia capacidad, nadie va a ver por nosotros. Esa fue una gran lección también para América Latina. Y por eso te tocó a ti, precisamente, porque decían, ¿por qué no lo está viendo Salud y lo está viendo el canciller? Había que negociar con todos los países a ver quién te daba vacunas. Tenías que resolverlo como fuera, ¿no? Porque además cada día se nos morían miles de gente. Por eso el presidente dijo, ustedes véanlo. Porque Salud está más concentrado a nivel interno, ¿no? Es lógico. Y esto es afuera. Y bueno, afortunadamente pudimos traer las vacunas. Y ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para la próxima pandemia, estar listos, tener la capacidad de producción en México. Pues muchísimas gracias, canciller. ¿Algo más que quisiera agregar? No, gracias a ti. La relación con Estados Unidos tiene que ser de reciprocidad. No ha sido la historia de las relaciones, pero eso es lo que estamos construyendo. Que no sea así, sino sea así. Reciprocidad y respeto. México y Estados Unidos se necesitan. Es tan verdad que la economía estadounidense es 20 veces mayor que la nuestra, como que en la Unión Americana viven unos 40 millones de mexicanos y descendientes de mexicanos, una fuerza de trabajo imprescindible para esa economía, que aportan a nuestro país unos 50,000 millones de dólares al año. Esto solo en remesas. La historia nos ha demostrado no solo que esa relación es benéfica para los dos países, sino que también desde la perspectiva de la complementariedad regional somos más fuertes dentro de nuestros países y en el ámbito global. Una relación bilateral de 200 años que, como dice aquella famosa canción, ahí está, como siempre, viendo pasar el tiempo. Esa es la historia que le hemos contado.